Buenos días, hermanos. Hoy estaremos haciendo un nuevo video controversial, un tema. Vamos a estar tocando el tema del bautismo en agua, dada la imperiosa necesidad de aclarar a la luz de la Biblia lo que significa, y que si realmente aquellas personas de aquellas denominaciones, como por ejemplo los bautistas, que dicen que para venir a ser parte del cuerpo de Cristo hay que bautizarse, si no uno no viene a ser parte de la iglesia, qué tan cierto es. Entonces es importante que aclaremos todo eso a la luz de la Biblia. Otras personas dicen que si uno no se bautiza en agua no alcanza la salvación, y una serie de cosas, pero vamos a analizar profundamente en este tiempo qué nos dice la Biblia acerca de eso, cómo debemos de interpretar verdad, estos versículos, qué tan cierto es y qué tan no cierto es. Entonces yo titulé este estudio y cita de la siguiente forma: el verdadero bautismo para la iglesia es por gracia y no por una ceremonia religiosa que implique agua, ¿verdad? Entonces el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega de Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Este es uno de los puntos de la confesión bautista de fe, ¿verdad? Ellos tienen una que creo 1680 y pico, tienen una más moderna, pero esta la tomé de esa. Les voy a pasar en el video explícitamente, pero estos son los textos que ellos usan para decir que esto de comenzar a tocar este tema es Romanos 6 de 3 al 5, Colosenses 2:12, Galatas 3:27, Marcos 1:4, Hechos 22:16 y Romanos 6:4, que los pondré igual en la descripción. Cuando nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, y comenzar a leer a la luz de la Biblia los versículos y hacer una exégesis de ellos. Cuando hablamos de exégesis no solo se trata de vertir del griego, no, sino de usar la hermenéutica, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la Biblia no se lee por versículos ni por capítulos. O sea, muchas veces las ideas se devengan de varios capítulos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que vamos a ver, o sea, no podemos tomar un solo versículo para poder llegar a hacer una conclusión, ¿no? A veces, en el caso, por ejemplo, de Romanos, el apóstol Pablo comienza su argumento mucho más atrás, pero vamos a leer en síntesis lo que dice el capítulo 6:3. Dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Cuando comúnmente, ¿verdad?, la mayoría de las personas cuando habla de bautismo, lo primero que se le viene a la mente que es el agua. Todo el mundo ha entendido la palabra bautismo o bautizo como un sinónimo de agua, pero vamos a ver a la luz de la escritura, ¿verdad?, y a la luz del griego, si realmente eso es así o no. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que la palabra bautizo es una palabra transliterada, no está interpretada y tiene varias definiciones, ¿no? Entonces, en ello, por ejemplo, la palabra que aparece aquí en Romanos 6:3, ¿no? Y el 4, la palabra que aparece como bautizo es baptizo. Viene del griego 907, ¿verdad? Significa primeramente bautizar. Viene de bapto, que es una alusión a mojar. Se usa entre los griegos en el teñido de los vestidos, además de sacar agua introduciendo de una vasija más grande,
vasijas más pequeñas sobre una más grande, o sea, como cuando uno mete el cántaro y saca de agua de un recipiente más grande. Esa es otra forma de decir bautizo, ya, meter la jarra y sacar agua. Plutarco, en el caso de Plutarco, ¿verdad?, la usaba para sacar vino introduciendo la copa en el cuenco. Eso aparece en el libro en Alexis, en la página 67, por ejemplo. En Platón también metafóricamente lo utilizaba de estar abrumado con interrogantes. Eso aparece en Eutedemo en el 277 después de Cristo. O sea, hay varias alusiones, ¿no? Pero básicamente en el caso, por ejemplo, de Eutidemo, viene de dejar abrumado, ¿verdad? Del G911, del griego, según el Strong, 911. Ahora, como estaba diciendo anteriormente, ¿no? O sea, si nosotros comenzamos a leer, ¿verdad?, del 6.3, si nosotros nos vamos un poco más atrás al Romanos 6.1, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hay algo, cuando nosotros comenzamos a analizar lo que estamos leyendo, a fuerza de que no se escuche como un juego de palabras, tenemos que ir analizando de dónde vienen estos argumentos, ¿no? O sea, el 6.4 dice: por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, significa, dicen según los bautistas, ¿no? Dice que ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que nosotros fuimos bautizados con él? Dice: cuando nos identificamos con él y nos sumergimos en el agua y quedamos completamente por debajo de la superficie. Entonces esa es una figura en el cual nosotros nos estamos identificando con esa muerte, ¿no? Y a través del bautismo, entonces dice, cuando uno emerge de las aguas, entonces es como una figura de que estamos resucitando con él para andar en novedad de vida. Entonces dice, ahí se cumple. O sea, cuando decimos este tipo de cosas, es una figura ya alusiva, según ellos, pero qué tanta implicación de forma espiritual tiene, o qué sustento espiritual tiene esto. Entonces, para analizarlo, nos tenemos que hacer pues la primera interrogante: ¿por qué dicen ellos que nosotros somos bautizados en agua? O sea, ¿de dónde viene bautizados en agua? Dice, ¿dónde fuimos sepultados? ¿Acaso Cristo fue sepultado en el agua? O sea, sabemos que la muerte de Cristo no fue en el agua, fue en una cruz, ¿no? Entonces analicemos, por ejemplo, el segundo versículo, Gálatas 2.20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es obviamente entregarse a sí mismo por mí. O sea, hay una pregunta, ¿no? Hay una incógnita. Muchas personas a veces se les pregunta por quién crucificó a Cristo, ¿no? Entonces hay varias personas que dicen, bueno, fueron los romanos, fueron los judíos, dicen, fueron los fariseos, y hay algún tipo de gente que tiene diferentes cosas, pero entender que en el caso, por ejemplo, de Pedro, cuando lo venía a apresar, en el caso de Jesús, cuando iban a apresar a Jesús y vino Pedro, sacó la espada y transgredió al romano, las palabras de Jesús, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, Pedro? O sea, parafraseando, ¿no? O sea, si yo no quisiera que esto sucediera, yo simplemente oro a mi Padre y manda, o sea, ángeles a mi rescate, ¿no? O sea,
Vemos la actitud, o sea, él no estaba ajeno, no era un acto que estaba sucediendo ajeno a él, sino que era algo que él mismo ya había determinado. Entonces él se entregó, él dio su vida, nadie se la quitó, él la dio, y esto se llama un acto soberano, me explico, y es por gracia. O sea, aquí la implicación es, Dios entregó a su propio Hijo, o sea, Él se entregó a sí mismo. Nadie se le quitó la vida, Él la dio voluntariamente. Entonces, para comenzar tenemos que entender, me explico, que de lo que está hablando aquí en Gálatas 2:20, me explico, uno de los paralelos que se utiliza para probar esto, es que tenemos que identificar que Él se entregó a sí mismo y fue muerto por gracia. No es algo que tenga que implicar alguna participación, de nosotros, sino es un acto soberano y perpetuado por Él mismo, ya sin la participación de nosotros, para comenzar. Entonces este es un acto soberano de gracia. Leamos Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. O sea, ¿por quién fue entregado? Obviamente por Dios. Entonces dice, por causa de nuestras transgresiones. Entonces el primer punto, ¿no? O sea, ¿para qué murió Cristo? Fue por causa de nuestro pecado. ¿Ya? Ahora, Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno vino la muerte y reinó por medio del uno, mucho más reinarán por vida, por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, Romanos 5:17 es claro que este es un acto soberano de Dios. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia, o sea, este acto de limpiar nuestros pecados, de lavar nuestros pecados, de morir en la cruz, de resucitar, es un acto totalmente soberano, me explico, y que es por gracia. ¿Qué significa gracia? Algo que no es por obra, que no admite participación alguna ni algún tipo de sociedad en cual nosotros podamos colaborar de cierta manera para que este acto soberano, este acto de gracia, pueda incluirnos a nosotros o hacernos parte de hacernos partícipes de alguna manera para que este evento sea totalmente eficaz. O sea, esto por gracia no es una ceremonia religiosa que nosotros debamos de llevar a cabo para venir a ser parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo a través de un acto soberano, a través de un acto perpetuado directamente, perpetuado, ejecutado y finalizado por el mismo Dios. No es algo que nosotros, quiero ser parte de lo que Dios hizo en la cruz, de cómo resucitó, y entonces yo tengo que meterme en agua para poder venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Esto no tiene sentido, pero vamos a seguir buscando los argumentos. Romanos 5, capítulo 18 dice, por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia, ahí está de nuevo, a todos los hombres para justificación de vida. O sea, si nosotros fuimos enterrados, o sea, leíamos anteriormente, para muerte del pecado, no somos resucitados para una vida de justificación, pero es a través, dice, vino la gracia, no es algo que nosotros tengamos que hacer. O sea, nuestra santificación no es el resultado de nosotros mismos, sino es el resultado de lo que Dios hizo por nosotros. O sea, nosotros somos receptores de lo que Dios hizo, no colaboradores. Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, en el caso de Jesús, los muchos serán constituidos justos. O sea, esto es lo que estamos reafirmando, que el argumento tiene que ver con la gracia soberana y la gracia divina de Dios, sin participación. O sea, la causa y el resultado de las tales es perpetuado por Dios. Romanos 6:5 dice, porque hemos llegado a ser injertados en semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que
el cuerpo de pecado fuera, dice la versión BTX, desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Ahora, tenemos que identificar ese momento, ¿verdad?, a donde sucede eso. O sea, nosotros nos podemos, dice, fuimos muertos con él, ¿a dónde? En el agua. ¿A dónde lo dice? O sea, es en la cruz a donde sucede esto. O sea, esto es un hecho consumado en la cruz, no es algo incluso que nosotros tengamos que concluir, es algo concluido, concluso. O sea, él ya lo hizo, él ya lo hizo completamente, no necesita que nosotros vayamos a pasar un acto religioso para que esto venga a ser una realidad en nuestra vida. Esto es un hecho consumado en la cruz. El 6.9 dice, sabiendo, Romanos 6.9, que el Mesías, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. 6.10, porque en cuanto a que murió al pecado, una vez murió, una vez por todas, para que en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad al pecado, sino presentaos vosotros mismos como a Dios, como instrumentos de justicia. Miren el 14 lo que dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo fue, la pregunta, verdad? ¿Cuándo fue instituido el bautismo en agua por Juan? ¿En la ley o en la gracia? ¿Había ya comenzado el ministerio de la gracia o estaba en el ministerio de la ley? Esto es una pregunta fundamental, ¿no? Porque nosotros vemos, ¿no? Vamos a hacer algo de inferencia a entender el punto. Cuando le preguntaron a Juan, ¿verdad?, que si era el Mesías, dijo que no, que él los bautizaba en aguas, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, dice, pero para arrepentimiento. Pero el que imparte el perdón del pecado no es el agua. El que imparte es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y vamos nuevamente al argumento. O sea, si Cristo no hubiera subido a esa cruz y haber pagado por ese sacrificio, entonces nosotros no hay agua que nos pueda salvar, no hay agua que nos pueda limpiar de nuestro pecado, ¿no? No hay nada que nosotros podamos hacer. O sea, el punto es la cruz. O sea, entonces, ¿el agua qué significaba? ¿Es parte de la gracia de Dios o es parte de la ley? O sea, dice, yo en verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quita? ¿Cómo nosotros venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo? A través de la gracia. Uno es así. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si nosotros tuviésemos que someternos a un escrutinio de personas y de ir y confesar públicamente y sumergirnos en agua, no es un acto de gracia, es un acto de obra, tendríamos que orar. Hay que dicen algunos, no, es que la gracia de Dios te lleva a orar. No está hablando de eso el texto. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. Romanos 10, capítulo 4 al 5 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Porque la justicia, que es por la ley, dice Moisés, escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Nosotros tenemos que hacer cosas para vivir por ellas, o vivimos por las obras que hizo Dios ya. ¿Qué hizo Él por nosotros? Eso es lo que nos deberíamos de comenzar a decir. Ahora vamos nuevamente a los argumentos completos. Gálatas 2, del 16 al 19 dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Ahora viene la justificación por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No estamos tratando de parafrasear y no estamos tratando de desviar el tema cuando estamos hablando acerca de la ley, porque sabemos que estos versículos son utilizados para enfatizar lo que era la ley y la gracia. Sin embargo, nosotros tenemos que saber identificar qué es lo que implica cada una de ellas. Porque dice el 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados ministros de pecadores. Ok, esto es por eso ministro de pecado Cristo en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismo las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Está hablando en un contexto diferente, pero aquí el 19 vuelve a centrar la idea. Esto está hablando de un argumento que no lo vamos a tocar en este momento. Me explico, porque está apuntando a un tema particular, pero el 19 nos da una llave, ¿no?, de lo que se trata. Y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, más allá de que se despliegue otro argumento aparte del que estamos hablando, no, ¿qué es lo que significa el previo argumento? Dice, ¿verdad? El 18, porque si las cosas que destruí las mismo las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque para la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Había un sistema establecido en el Viejo Testamento acerca de ciertas cosas que se tenían que perpetuar, que tenían un carácter perpetuo, ¿no?, como el sacrificio del chivo, el lavamiento de manos, los diferentes bautismos que había en el antiguo pacto, me explico, y habían unas ciertas ordenanzas que, dice el libro de los Hebreos, eran temporales y que apuntaban a Cristo y que apuntaban a la cruz y que apuntaban lo que es el verdadero sacrificio único y perfecto en el cual no se había dado. Y todas estas cosas que se hacían, estas ceremonias que se hacían anteriormente, eran ceremonias que apuntaban a aquel acto soberano que había de perpetuar Dios mismo bajando la cruz y llevándolo a cabo. Una vez que ese sacrificio se hace en la cruz, todas estas cosas, estas ceremonias, no tienen validez alguna. ¿Por qué? Porque eran sombras y figuras de la realidad que vendría. Nosotros, Cristo, cuando muere en la cruz en ese momento, dice, consumado es. O sea, el acto entero de redención es perpetuado, es hecho por Él. Él en ese momento lo deja completo. Entonces nosotros ahora cuando nos acercamos a Dios, entendemos, o cuando Él nos trae hacia Él, nosotros entendemos que esto es algo que es hecho por Él. Nadie puede venir a mí, Juan 6:44, si el Padre no lo trae. O sea, nosotros entendemos que es por gracia. El bautismo de Juan es establecido en la ley o en la gracia. Obviamente, la ley señalaba el pecado. ¿Para qué es la ley? Para señalar el pecado, no para salvar a nadie. ¿Y qué era lo que hacía Juan? Señalar el pecado, señalar la necesidad que existía, la imperiosa necesidad de entender que éramos pecadores, o que el pecado mora en nosotros, y mirarnos a través de ese espejo en el cual la ley nos servía para vernos culpables, específicamente, ¿no?, hablando de judíos. O sea, lo estoy hablando así de forma general, no, pero básicamente Juan fue a los judíos. Juan bautizaba judíos. De hecho, llegaban fariseos, llegaban saduceos, llegaban a donde él, y él veía que aquellos se escandalizaban porque decía, hijos de Abraham somos. Y él que le decía, puedo decir que de estas piedras puede levantar hijos de Abraham. Entonces el argumento es de que Juan llegó a un pueblo que se consideraba que no necesitaba prácticamente justificación, porque ya Dios los había justificado. Entonces esto es básicamente lo que dijo. O sea, el bautismo es específicamente mandado para judíos, para que se dieran cuenta de la imperiosa necesidad que tenían de verse reflejado en ese espejo. O sea, la ley, los profetas y la ley, dice, cuando dice ¿cómo se llama?, a Pablo, dice, la ley, los profetas y las promesas fueron dadas a los judíos. Esas cosas no fueron dadas a nosotros, fueron dadas a los judíos. ¿Para qué? Para que ellos entendieran esas cosas. Obviamente, bueno, hay otro argumento que podríamos decir, pero es básicamente, lo voy a poner en la descripción, el texto,
ya, de que esas eran cosas que pertenecían al judío. Por eso, para hacer un paréntesis rápido, Mateo 10, del versículo 1 al versículo 5, nosotros vemos las instrucciones directas de Jesús cuando los comisionó a ellos, ¿no? Y les dijo, vayan y prediquen a judíos. O sea, da los nombres de los apóstoles del Cordero y les dice, les prohibió que fueran a los gentiles. En el Mateo 28-19, que se conoce como la Gran Comisión, hay una aparente contradicción que dice, bueno, una vez les prohíbe ir a los gentiles y ahora les está mandando a ir a los gentiles. No, nunca los mandó. La palabra etnias, o sea, siempre era a ir a los judíos dispersos a predicar lo mismo, pero era judíos para judíos. O sea, nosotros vemos obviamente esto en Hechos capítulo 15, si nosotros leemos todo el capítulo 15, dice, nos dieron la diestra a Pedro, Jacobo y Juan columnas para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos fueran a los judíos, refiriéndose. Nosotros lo vemos también a Pablo dando el argumento, el que me entregó el evangelio de la incircuncisión a mí, me le entregó el evangelio de la circuncisión a Pedro. Entonces estas cosas nunca fueron instituidas para nosotros los gentiles. El bautismo en agua, la ceremonia del bautismo en agua era algo específico que pertenecía y a los judíos en sí. Ya, entonces nosotros vemos, por ejemplo, ¿verdad? Mateo, parte de las cosas, no quiero volver a citar para ir aterrizando las cosas. Mateo 3:11 dice, la verdad, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, que es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. Lucas 3:16 es otro. Entonces, ¿hay perdón en este bautismo? ¿Cómo nosotros somos incorporados en Cristo? A través del perdón, porque Dios no nos puede aceptar con pecado. ¿Y cómo se lavan? En el agua. No, se lavan sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. En la cruz es donde nosotros recibimos ese perdón. Entonces, ¿cómo es que nosotros a través del lavamiento de agua, después de que Cristo subió en la cruz, nosotros tenemos que añadir a esa obra? ¿Ah? ¿Es blasfemo pensarlo o no? Pensémoslo profundamente. Romanos 6, Hebreo, ¿cómo se llama? 9:22 lo dice, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay justificación, bueno, sabemos eso, pues. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros nos acercamos a Dios, no es por lavarnos, no es por perpetrar un acto ceremonial, es por lo que Cristo hizo. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 3 al 17, ¿verdad? Parte de lo que nosotros podemos ver, todo el argumento, pero vemos, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Dice, ese era el 3, ¿verdad? 17, perdón, el 3 dice, el 4 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo de nosotros mismos, sino nuestra competencia, oiga bien, nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Señalamos, por ejemplo, el 6, perdón, el 9, ¿verdad? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, dice, oiga, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso lo que permanece. Entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos al punto, ¿no? El punto de lo que nosotros queremos aterrizar lo podemos ver básicamente más claro ahora en Hebreos capítulo 6, del 1 al 2, ¿no? Porque dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice Hebreos 10, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente y cada año, a ser perfectos a los que se acercan. O sea, parte de todas estas cosas, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de todas aquellas cosas que se perpetuaban en el Antiguo Testamento a través de estas ceremonias que se realizaban, no tienen ninguna validez ahora. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio perfecto ya fue establecido. Entonces no tiene sentido que nosotros andemos haciendo ninguna ceremonia pública para demostrar algo que ya se hizo. O sea, ya es algo que ya fue hecho y consumado. Ya, entonces nosotros no buscamos la santidad progresiva para ser salvos. Nosotros buscamos la santidad progresiva porque somos salvos. Es un hecho consumado, no es un hecho que está pendiente de consumar. Creo que me explico el tema. Dice básicamente Ezequiel 36, 25 al 27: esparciré agua sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Parte de la sombra y de todos vuestros ídolos limpiaré, termina, ¿no? Y os daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de mí, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Qué tiene que ver? Me gusta citar esto porque quiero ver cuál era la sombra, o sea, el agua, que era lo que significaba, ¿no? O sea, Ezequiel 36, 25 lo dice, ¿no? Dice, agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias. Hay muchas personas que tratan de vincular esto con el hecho del bautismo de Juan, pero es lo que estamos diciendo: el bautismo en agua no quita nada, porque dice, aunque te laves con lejía, tu pecado permanece, ¿no? Dice otra porción de la escritura. Y entonces Ezequiel 36, 25, o sea, la figura de lavar era el agua, pero el agua en sí no quita pecado. El agua en sí no limpia, es una figura, es un antitipo. O sea, lo que está diciendo es más o menos para que nosotros podamos entender qué es lo que hay detrás de eso. O sea, porque sabemos que nosotros el perdón del pecado y la limpieza es como cuando en Apocalipsis cita, ¿no? Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Espérate, entonces dice cuando uno puede lavar con sangre, ¿no? Quedan manchados, ¿no? Entonces, o sea, es como, es entender lo que está en el trasfondo de lo que está diciendo. Entonces, esta parte, por ejemplo, de Ezequiel 36, 25, donde nosotros lo hemos cumplido en Hebreos 10, del 14 al 16, porque dice, porque con una ofrenda, ¿verdad?, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Está citando lo que Cristo, o sea, este es el paralelo de Ezequiel 36, 25, Hebreos 10 del 14 al 16. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, Él ya lo hizo. Esta ofrenda se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es el pacto? Está directamente vinculando a Ezequiel 36, 25. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Dice, vamos a aclarar algo rápido. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de mí. Obviamente, la palabra griega, ¿verdad? Porque aquí nosotros, aquí dice corazón, ¿verdad? Pero entonces nosotros nos vamos al hebreo, a Ezequiel 36, 26, y dice, os daré un corazón nuevo. ¿De qué es lo que está hablando? La palabra que aparece ahí es la palabra lev, que lo traduce como corazón. Pero en esto también parte, o sea, es en hebreo, en el Strong lo pueden ver en H3820, significa mente. Entonces el contexto gramatical nos enseña de que lo que está diciendo, la palabra lev en su significado es mente. Entonces les pondré en su mente, les daré una nueva mente y un nuevo corazón. Eso es lo que está diciendo, o sea, directamente.
Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió. Entonces entendemos, ¿no? O sea, antes de citar este otro versículo, ese es el argumento. O sea, al final está claro, cuando nosotros decimos, bueno, parte de las cosas que la cristiandad tradicional se debería preguntar son este tipo de cosas. Si Pablo era apóstol, no cabe ninguna duda, creo, que todo el mundo concluimos lo mismo, ¿no? Y Pablo, siendo apóstol de los gentiles, él escribe Primera de Corintios capítulo 1:17, donde cita, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo nosotros, o sea, tenemos que ser honestos y llegar a estas conclusiones? Una vez se lo dije a un pastor bautista y le cité esto y dice, no, es que no quiere decir eso. Lo que está dicho, el argumento es que estaba causando una división tremenda donde decía yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de apóstol. Y miren bien, o sea, lo que es Pablo les dice, no, ¿acaso yo subí a la cruz? ¿Acaso fue Cristo? O sea, mencionando el bautismo. O sea, aquí no hay ninguna casualidad, eso es lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que apuntar no a las cuestiones religiosas, sino a lo que son hechos tangibles, hechos consumados, ¿no? O sea, en el caso son realidades universales, ¿no? Y a través de esta realidad universal, entonces Pablo está diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El argumento dice, bueno, si bauticé a uno, no sé, si a Estefanes, a la familia de Chloe, ya, pero él le resta importancia. Entonces, si nosotros decimos Mateo 28:19 les mandó a hacer esto, entonces, ¿cómo es que si él es apóstol va a desestimar eso? Porque tenemos que entender la cuestión. O sea, el bautismo nunca fue mandado para nosotros los gentiles. O sea, que circunstancialmente él lo haya hecho, como él lo demuestra en Primera de Corintios, él dice que esa no era su ministerio. El verdadero bautismo que él decía que no es en agua, es el bautismo del Espíritu, el cual es perpetrado por Cristo. Y dice, por eso Pablo dice, una fe, un Señor, un bautismo, es el bautismo en agua. Entonces todo hace sentido. Eso sería bendiciones, hermanos.